Hola a todos, soy el doctor Javier Farina. En esta oportunidad vamos a hablar de optimizar el uso de antimicrobianos en el paciente crítico, algo que es muy importante en la actualidad en un contexto de gérmenes multiresistentes. Las claves del tratamiento antibiótico inicial en la sepsis, perdón, del tratamiento en la sepsis, no solo incluyen el tratamiento antibiótico, sino que sin duda el soporte hemodinámico es fundamental y el control del foco, algo que se le hace poca relevancia en algunas publicaciones, también es fundamental. En el centro ven que aparece información microbiológica, ya no solo ponemos el término cultivos, ya que conocer la epidemiología local para poder decidir tratamientos empíricos es muy importante. Las nuevas metodologías diagnósticas, principalmente los métodos por PCR, tienen un rol cada vez mayor y sin duda los cultivos siguen siendo la columna vertebral de esta situación. Desde Kumar ya nos mostraron que en la sepsis, si nos retrasamos con el inicio del antibiótico, se incrementa la mortalidad, principalmente en el shock séptico, y en los bundles, en los paquetes de medidas del Surviving Sepsis Campaign, priorizando cuidar la vida de los sujetos, sin duda, dentro de los 5 ítems del bundle de la primera hora figuran la toma de muestra para cultivos o la toma de muestra para información microbiológica y administrar antibióticos. La multiresistencia es un problema cada vez mayor en todo el mundo. Esta es la lista de los gérmenes problema de la OMS. Sin duda los 3 de arriba los conocen muy bien, que son el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias, todos resistentes a los carbapenem. Y de esta lista de 12 microorganismos, en la Argentina tenemos 11 de ellos. El único que no está es el último de la lista, que es una Shigella resistente a quinolonas, pero el resto los tenemos todos. Y el CDC agrega, lo cual me parece muy criterioso dentro de los de urgente atención, al Clostridioides difficile y a la Candida auris, ¿sí? 2 patógenos muy relevantes en nuestra actualidad en las infecciones intranosocomiales. La aprobación de antibióticos no viene a la par del incremento de la multiresistencia y esto ofrece las dificultades que tenemos en el día a día al momento de tratar gérmenes resistentes, y se estima que para el 2050 van a fallecer más de 10 millones de personas por infecciones por gérmenes multiresistentes. Y esta frase, que es de un cirujano, llamativamente, pero me parece súper descriptiva de lo que significa iniciar un tratamiento antibiótico. No hay otra intervención médica que afecte tanto a otros sujetos y a la sociedad entera, porque reduce las opciones terapéuticas a futuro. Entonces, la sepsis es una urgencia médica, necesitamos antibiótico terapia lo antes posible y tenemos que cuidar la emergencia de la multiresistencia, para lo cual es muy importante poder optimizar los antimicrobianos que tenemos, además en un contexto de que cada vez se generan menos opciones nuevas, bueno, cuidar los que tenemos. No solo hay que considerar el usar un antibiótico frente al germen que sea sensible y el tiempo en el que se usa, sino hay que hacer que éste llegue bien a los tejidos y que cuando llegue a los tejidos llegue de la manera o en la concentración o que permanezca en el tiempo en base a la farmacodinamia, la forma que actúan esos antimicrobianos y un poco lo que vamos a hablar ahora. Al momento de decidir iniciar un esquema antibiótico empírico, sin dudas que el foco es fundamental, la identificación de foco. Podremos tener varios sujetos, más que nada en la terapia intensiva, que tendremos múltiples focos probables o ninguno identificado claramente. Tendremos que tener un protocolo armado para cómo abordar esos pacientes. Y luego hay que conocer la epidemiología local, hay que ver si ese sujeto tuvo infecciones o colonizaciones previas, porque puede guiarme en la elección del antimicrobiano, si tuvo antibióticos previos, principalmente de amplio espectro. Como dijimos antes, con la sepsis, la severidad del cuadro no es lo mismo una cistitis que un shock séptico a foco urinario, y lo que llamamos presión de colonización actual, que significa el entorno actual de mi unidad, en el caso de una terapia intensiva, cuántos pacientes hay con gérmenes, con infecciones por gérmenes multiresistentes. Si yo en este momento tengo 3 infecciones por KPC al lado del paciente que está shockado, bueno, probablemente haya que incluirlo en el empírico, un esquema que cubra ese germen. Y nuevamente acá agregando otras cosas. Dijimos que el foco es fundamental, cubrir la mayor cantidad de gérmenes posibles basados en la epidemiología local. El antibiótico que vamos a usar, que idealmente sea bactericida y que tenga buena concentración en sangre. ¿Y cómo lo vamos a usar? ¿Necesita dosis de carga? ¿No la necesita? ¿Cuál es su dosis de mantenimiento? ¿Lo vamos a usar en infusión continua o extendida?
Y del paciente, obviamente cada vez más ajustamos muchos antimicrobianos al peso, hay que ver su función renal, su función hepática y, como dijimos antes, gérmenes previos. Estas dos, el foco lo vamos a ver en el momento. Estos dos ítems ya tienen que estar evaluados y protocolizados previamente. No podemos estar pensando o discutiendo en la guardia qué gérmenes tenemos, cómo usamos este antibiótico. No, no, esto ya está protocolizado. Y lo que vamos a tener ahora es el paciente en forma individual para decidir en base a esas variables cómo usar el antibiótico. Cuando vamos a iniciarlo hay que tomar muestras, fundamental, cambia la mortalidad, la toma de muestra, poder ajustar el antimicrobiano, drenar el foco si es que amerita, fundamental, ya lo mencionamos, y evaluar la urgencia del inicio de antibióticos. Y luego con la información microbiológica optimizaremos la dosificación, ajustaremos el esquema, ya sea ampliar o descalar, suspenderemos si hay diagnósticos alternativos o no hay evidencia de infección y evaluaremos la duración del antibiótico. ¿Qué pasa con los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos? ¿Sí? Los tres parámetros farmacocinéticos más importantes a considerar en el uso de antibióticos y cómo nos vamos a guiar son la concentración máxima sobre SIM, o sea, a qué valor llega de máxima en sangre ese antimicrobiano y siempre sobre la SIM del germen. Antibióticos que funcionan en base al tiempo sobre la SIM, que son tiempo dependientes, ¿sí? La flecha verde que ven ahí, o antibióticos basados en el área bajo la curva sobre la SIM, que hoy les diría que son la mayoría de los antimicrobianos, pero no todos. Hay ejemplos muy característicos de las otras formas de acción. A grandes rasgos, concentración dependiente, sin duda los aminoglucósidos, son el emblema de esta forma de actuar. Tienen mucho efecto posantibiótico, necesitan altas concentraciones y por eso es que actualmente los damos una vez por día. Antibióticos tiempo dependientes, todos los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son el emblema de los antibióticos tiempo dependientes. Y basados en el área bajo la curva todos, algunos han ido y venido en alguna otra categoría, pero la verdad que el mejor parámetro que describe su acción es el área bajo la curva sobre sí. También tenemos que considerar que hay antibióticos que son hidrofílicos, ¿sí? Que están principalmente en lugares con agua, y que estos antibióticos tienen bajo volumen de distribución, ya que van a estar principalmente en el plasma, y antibióticos que son lipofílicos, que difunden rápidamente los tejidos e incluso no van a estar mucho tiempo en el plasma y por eso no son grandes opciones terapéuticas en bacteriemias, y los que ven ahí van a ver que no los usamos habitualmente en una bacteriemia. Y hay que tener en cuenta que en el paciente crítico pueden cambiar estas características, ya que aumenta el volumen de distribución para los antibióticos hidrofílicos, porque hay hiperpermeabilidad y leak capilar, y estos antibióticos van a tener menos concentraciones en sangre. En cambio, en los lipofílicos, al ya hacerlo previamente, no cambia mucho el volumen de distribución. Bueno, de estos conceptos teóricos, ¿sí? Que son principalmente pensar en qué antibióticos son tiempo dependientes, como emblema de los beta-lactámicos, y concentración dependiente, como emblema los aminoglucósidos. Tenemos mucha evidencia en animales farmacocinética, pero nosotros tenemos a este sujeto que tiene múltiples factores para analizar y es muy compleja la situación del paciente crítico y los fármacos en general, no solo los antibióticos, pero los fármacos en general. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es toda esta información, transcribirla en las características que principalmente nos hacen modificar o tener que modificar la dosis de antibiótico o entender qué pasa. En función renal normal tenemos sus parámetros y ante una insuficiencia renal, lo que principalmente se extiende es el tiempo sobre la SIM y el área bajo la curva sobre la SIM, no la concentración máxima, ¿sí? No la concentración máxima. Con lo cual, un antibiótico, un aminoglucósido va a estar poco afectado en cuanto a su acción. Luego tendremos el daño que el aminoglucósido puede generar en el riñón, pero en cuanto a su acción va a estar poco afectado de insuficiencia renal si lo usamos una vez por día. En cambio, los beta-lactámicos van a estar muy afectados en insuficiencia renal y casi todos los antibióticos, pero como ya sabemos que hay un montón de tablas de ajuste y fórmulas de ajuste, quizás esta situación es la que estemos más acostumbrados a manejar en el paciente crítico. Menos sabemos del riñón hiperfiltrante. El riñón hiperfiltrante, a diferencia de la insuficiencia renal, me acorta severamente el tiempo sobre la SIM porque filtro todo rápidamente
entonces los beta-lactámicos van a estar muy afectados por el riñón hiperfiltrante, también todos los antimicrobianos que actúan por área bajo la curva sobre la SIM, y no así los aminoglucósidos. Nuevamente, concentración sobre SIM no está afectada en el riñón hiperfiltrante. La insuficiencia renal tenemos más experiencia y tenemos nuestras tablas para ajustarlo. Quizás tenemos algunas pequeñas discusiones de cómo medimos el clearance en un paciente crítico, si usamos Crocov, si usamos MDRD, si usamos orina 24 horas, la verdad que sigue la discusión abierta todavía. La tendencia actual es que el paciente crítico se aborda mejor si usamos Crocov, pero sigue en discusión. Y el riñón hiperfiltrante, que lo definimos con un clearance de creatinina mayor a 130 mililitros por minuto, va a afectar muchísimo a los beta-lactámicos. Hay que considerar esto para usar dosis máxima en esta situación e idealmente infusiones extendidas. Bueno, el volumen de distribución, cuando está aumentado, que es lo que pasa en el paciente crítico, acá afecta a todos los antibióticos. Baja las concentraciones porque rápidamente difunden, baja el área bajo la curva y baja el tiempo sobre SIM. Prácticamente, o sea, estamos hablando de si un paciente crítico está lleno de edemas o de líquidos en los diferentes tejidos, esto va a afectar la concentración de antimicrobianos, principalmente en sangre. Si tengo un paciente con una bacteriemia, va a estar claramente afectado. Y el volumen de distribución aumentado se genera principalmente por la vasodilatación y el síndrome del leak capilar, que va a generar estos terceros espacios, obviamente asociado a hipoalbuminemia, a las expansiones que hacemos. Y afecta muchísimo a los antibióticos hidrofílicos, los beta-lactámicos, el colistin, los aminoglucósidos, usar dosis máximas si tengo esto. Y además de estas características del paciente crítico, tenemos al paciente obeso crítico, con mayor incidencia en nuestras terapias intensivas cada vez más. Y acá lo importante es que los antibióticos hidrofílicos, como no van a salir fuertemente del plasma, habría que ajustarlos al peso ideal, y los lipofílicos al peso real. Acá fíjense que hay un montón de información y que si yo quiero ir al detalle de por qué puede estar fallando un tratamiento en mi paciente o cómo optimizar la dosificación previa, puedo utilizar todos estos datos para hacer. Cuidar los antibióticos que tenemos. Y el problema más grande es la multiresistencia. La multiresistencia nos eleva esta SIM y obviamente nos va a afectar absolutamente todos los parámetros. Sobre esto podemos hacer poco en el momento, pero mucho si usamos bien los antibióticos y cuidamos que aparezcan cada vez más gérmenes resistentes. Acá el resumen de las distintas características y todo lo que estaría afectado. Volvemos al inicio del tratamiento antibiótico. ¿Por qué cambian las reglas habituales? Con el problema de la multiresistencia tenemos justamente una situación compleja. Cambian las reglas, aumenta el volumen de distribución, podemos tener riñón hiperfiltrante o insuficiencia renal y gérmenes resistentes que nos complican las opciones terapéuticas. Entonces, tenemos algunas cuestiones para mejorarlo. Una es usar las dosis de carga cuando corresponde. Alcanzamos un estado de meseta muy antes que si no la utilizamos, y es fundamental en un paciente crítico hacer esto en el tiempo. Por otro lado, tenemos la discusión de los tratamientos combinados. Los combinados son muy interesantes para ampliar la cobertura inicial, incluso les diría que en el paciente crítico, en la gran mayoría de los casos hay que hacerlo. No es lo mismo el tratamiento combinado para mejorar eficacia. O sea, esto hubo confusión durante muchos años de lo que era tratamiento combinado, y es tratamiento empírico ampliado, ok, tratamiento combinado para mejorar eficacia, pocas situaciones. Algunas endocarditis, algún estreptococo, que encima son combinaciones con antibióticos de bajo espectro, pero no las pseudomonas, por ejemplo, que fue algo que se hizo durante mucho tiempo. Y acá, quizás lo más importante que hemos cambiado en los últimos años, que es usar los beta-lactámicos en infusiones extendidas o continuas. ¿Sí? Algunos no me permiten continuas porque precipitan, otros sí. Los que principalmente la permiten, piperacina, tazobactam, ceftazidima, cefepime, son antibióticos que podemos usarlos en infusiones continuas. Los carbapenem en infusiones extendidas, o al menos el meropenem y el dolipenem. El imipenem precipita, con lo cual tampoco podemos. Y las infusiones extendidas, si ven ahí la curva verde más que nada, incrementa marcadamente el tiempo sobre la SIM en comparación a la infusión de 30 minutos. Y sabemos que los beta-lactámicos actúan tiempo dependiente. Mayor tiempo sobre SIM mejora la eficacia,
De esta manera deberíamos usar los beta-lactámicos en el paciente crítico. Y siempre que podamos, medir concentración. No está disponible en todos lados, no está disponible para todos los antibióticos. Creo que estamos familiarizados con la vancocinemia, es muy importante, conocer concentraciones, luego hay que saber usar eso. Y algunos pueden medir aminoglucosios. El resto de los antimicrobianos todavía en proceso de hacerlo. Acá tienen en este paper, que se los dejo la cita de Timsit del 2019, un resumen muy grande de cómo usar mejor cada antimicrobiano, los que habitualmente usamos en la terapia intensiva, en el paciente crítico, ¿sí? Cuáles van con dosis de carga, en qué se basa su acción, cuáles requieren infusión extendida. Esto es muy interesante. ¿Qué opciones nuevas tenemos en cuanto a la multiresistencia? Decíamos que son pocas, pero las que hay también, conocerlas y poder usarlas bien. Voy a hablar primero de los antibióticos frente a cocos gram positivos. Uno de ellos es la daptomicina. La daptomicina sería un antibiótico muy importante en lo que es bacteriemia por cocos gram positivos, tanto Staphylococcus meticillino resistente como enterococo vancomicina resistente. Ha demostrado superioridad frente a Staphylo aureus en endocarditis derecha, frente a vancomicina en endocarditis derecha por Staphylo aureus. Es uno de los pocos antibióticos que ha demostrado superioridad a la vanco, perdón, en Staphylometierre. Así que la daptomicina pasa a ser una gran opción, principalmente en bacteriemias. La dosis no es la dosis con la que se aprobó inicialmente, sino que usamos dosis de 8 a 12 miligramos kilo día, se usa en dosis única y no es útil en neumonías porque se inactiva con surfactante y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Puede tener buenas asociaciones con beta-lactámicos, principalmente en infecciones difíciles de tratar o con bacteriemias persistentes por Staphylococcus meticillino resistente. La ceftarolina es otro de los últimamente aprobados, ya está en Argentina, como les dije, y hay que pensarlo la ceftarolina como un espectro de la ceftriaxona más Staphylococcus meticillino resistente. También es activa para Enterococcus fecalis, pero hay que pensarla de esa manera, con lo cual también es una opción muy atractiva. Puede ser sinérgica con daptomicina y vancomicina, en el caso de Staphylococcus meticillino resistente. Tienen estos efectos SISO, sube y baja, también lo mencionaba en la diapositiva de la daptomicina, que es el beta-lactámico y el glucopéptido. Cuando aumenta la resistencia a uno, aumenta la susceptibilidad al otro, en el caso del Staphylo aureus, y esto es muy importante en infecciones difíciles de tratar. Acá otro, para nombrarlos nomás, Teisolid, que sería un Linezolid mejorado, el Ceftobiprole, que tiene muy amplio espectro, ya con ciertas aprobaciones, pero discutidas aprobaciones, incluso está disponible en algunas regiones de Argentina. El Iclaprim, que sería un trimetoprima sulfametoxazol mejorado, y la omadaciclina, que es una tetraciclina. ¿Sí? Otras opciones que van apareciendo en el mercado de a poco. Y frente a bacilos negativos, ya en Argentina el ceftolozano tazobactam y la ceftazidimavibactam. El ceftolozano tazobactam, un gran antibiótico frente a pseudomonas multiresistentes, y la ceftazidimavibactam, un gran anti-KPC. Abajo, opciones que van a ingresar en lo pronto en nuestro país, todavía no disponibles, pero esperando con ansias quizás lo que es Astreonama vivactam, porque colabora con el espectro para las metal o beta-lactamasas, que la ceftazidimavibactam no es activa. Ceftolozano, les dije, un gran antiseudomónico, muy potente, aprobado en infecciones intraabdominales, urinarias, neumonía, pielonefritis. En infecciones graves se recomienda la dosis doble de la que inicialmente se aprobó, o sea, se aprobó con 1.5 gramos cada 8 horas, y en infecciones graves como neumonías, la opción de 3 gramos. Ha sido no inferior a los mejores tratamientos tanto en neumonías como en infecciones intraabdominales y urinarias. Y como les dije, quizás uno lo tiene que pensar para pseudomonas multiresistentes. Y la ceftazidimavibactam es la columna vertebral del tratamiento de las KPC, principalmente infecciones graves por KPC. Recordad que no es activa frente a metal o beta-lactamasas. También aprobado en infecciones intraabdominales, infecciones urinarias, neumonías e infecciones por bacilos negativos como escasas opciones terapéuticas. También ha demostrado ser no inferior al mejor tratamiento disponible, y la evidencia ya muestra que ante una infección por KPC, el uso
de ceftazidima y Ivactam en el tratamiento, mejora marcadamente la mortalidad respecto a los esquemas sin ceftazidima Ivactam. O sea, tratamientos que antes usábamos, colistina, micacina, por ejemplo, por no tener opciones, hoy usar ceftazidima Ivactam más menos algún otro antibiótico activo, mejora la mortalidad. Y ante las metal o beta-lactamasas, en Argentina lo estamos usando con la asociación de Astrionam, que no es hidrolizado por las metal o beta-lactamasas, todavía esperando evidencia clínica importante, pero ya hay evidencia microbiológica que avala esta combinación para infecciones por enterobacterias productoras de metal o beta-lactamasas. Al margen de todo lo anterior, ya sabemos que cuanto más corto es mejor, o al menos es igual, y cada vez hay más evidencia de que los tratamientos cortos son muy eficaces y mejoran la emergencia de multiresistencia. Ya no tratamos una neumonía más de 7, asociada a la ventilación mecánica, más de 7 a 8 días, no tratamos una bacteriemia por bacilos negativos más de 7 días, y no tratamos una infección intraabdominal que se opera más de 4 o 5 días. Ahí tiene una lista que es importante y que hay trabajos que avalan estas duraciones. Es fundamental utilizar tratamientos acortados para mejorar los perfiles de resistencia en nuestros centros, y si queremos obtener los mejores resultados en el paciente crítico, tomemos muestra, tengamos un diagnóstico microbiológico y precoz y una comunicación eficaz de los resultados junto con el laboratorio. Hay que trabajar en conjunto y en cercanía no necesariamente física, puede ser virtual o por otros medios. No usar dosis estándar de antimicrobianos, ya vimos que el paciente crítico necesita unas características puntuales de infusión. Usar dosis de carga y medir niveles si podemos, reevaluar diariamente el tratamiento y suspenderlo si tenemos diagnósticos alternativos, ajustarlo a los informes de microbiología, descalar y no prolongar la duración. La verdad que la mayoría de las infecciones de terapia intensiva no requieren más de 7-8 días de antimicrobianos, y adaptar los tratamientos al paciente. Todo esto dentro de un programa de uso adecuado de antimicrobianos. Muchas gracias.